como en el libro del Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 amigos de Job, llegan para consolarlo, sentándose con él en silencio por 7 días en respeto a su luto. Job habla en el 7º día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Él desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Elifaz responde que Job, quien anteriormente consolaba a otros, ahora admite que nunca fue realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser debido a algún pecado que cometió y recomienda que Job busque el favor de Dios. Bildad y Zofar concuerdan en que Job debe haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios y argumentan que debería intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Zofar insinúa que cualquier error que Job haya cometido merecería mucho más dolor del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios, tan irritado que llama a sus simpatizantes Job, llama a sus amigos médicos inútiles que enmascaran su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mis oídos han escuchado y entendido eso. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras. Son todos médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones, cuando él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar, y Job admite que ni siquiera conoce lo suficiente para defender su caso ante Dios. Job anhela por alguien que pueda mediar entre él y Dios, para que no sea condenado al Sheol, el inframundo. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que atestiguará su integridad, como él expresa en el capítulo 19, versículo 25. Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19. Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job y él se torna amargo, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentar a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero resuelve perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Eventualmente, Dios interviene en el diálogo divino de la primera ronda. Durante sus discursos, Job pidió a Dios 36 veces que hablara con él. Ahora su deseo es atendido. En las 2 ocasiones en que Dios habla con Job, esto sucede en medio de una tormenta. Hay un cierto humor en la forma en que Dios se dirige a él. Job es recordado por Dios de que Él es el creador de todo. Dios repasa su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntando a Job si podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job está en posición de juzgar, diciendo que es impertinente para Job creer que Dios debería explicarse a él. Job es hecho sentirse muy pequeño. Eventualmente Job responde: soy indigno. ¿Cómo puedo responderle? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré nada más. En el segundo encuentro, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre 2 de sus criaturas.
El discurso está lleno de humor, una vez más. Le pregunta a Job sobre sus pensamientos respecto al hipopótamo, el behemoth y al cocodrilo, el leviatán, como si estas increíbles bestias tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. Job es recordado de que no puede entender a Dios ni al mundo animal y mucho menos al mundo moral. Así, el punto principal de Dios es: ¿por qué estás tratando de discutir conmigo? Job responde que Dios es omnisciente y que ningún plan de él puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que su cuestionamiento a Dios fue totalmente inadecuado y se desprecia y se arrepiente en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios es humillante para Job, el núcleo del problema de Job es abordado, ya que vuelve a conectarse con Dios. El diálogo ofrece un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa, cuando Job acepta que no debe culpar a Dios por sus interacciones con él. Dios restaura a Job sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien dice que no hablaron correctamente sobre Job, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. Lo notable en las 2 rondas de Dios con Job es que él aún no responde a las indagaciones de Job y no le cuenta sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Dios tenía sus motivos para permitir que él sufriera. Debemos tener en mente una diferencia aguda entre la comprensión judía de este libro